Mi nombre es Juan Pablo Restrepo Urrea y mi compañero es Daniel Escobar Grisales. En este video vamos a hablarles del algoritmo de Viola y Jones dedicado a la detección de rostros. En cuanto a detección de rostros, previo al trabajo de Viola y Jones existían otros métodos, pero que tenían como principal problemática el tiempo de cómputo, lo que hacía muy difícil que se pudiera detectar rostros en las escenas en tiempo real. Esa problemática fue solucionada por Viola y Jones con este algoritmo que propusieron. Estos son algunos de los antecedentes en trabajos que conciernen al algoritmo de Viola y Jones. Y ya entrando en la parte del algoritmo como tal, el algoritmo tiene un enfoque de aprendizaje, es un machine learning que lo que hace es generar unos clasificadores que son los más aptos o escoge los clasificadores más aptos para la detección de un rostro. Hay cuatro conceptos que son clave dentro del proceso, que son la imagen integral, los descriptores HAR o los kernel HAR o los HAR features, el AdaBoost y los clasificadores en cascada. Estos conceptos los vamos a ver con más detalle en las diapositivas que vienen, empezando por la imagen integral. Esta imagen integral lo que es una representación que introdujo Viola y Jones, que lo que permite es minimizar los tiempos de cómputo de los descriptores. Esto tanto en la fase de entrenamiento como en la fase de detección, debido a que son muchos los descriptores que se deben de analizar. La imagen original se le tiene que hacer ciertos cambios para convertirla a la imagen integral. Lo primero que se debe hacer es convertirla a una imagen en escala de grises, donde cada uno de los valores de la matriz que la representa simplemente representa la intensidad del píxel. Y luego de eso, para ya llegar a la imagen integral como tal, lo que se hace es que cada píxel de la imagen integral representa la suma de los píxeles de la imagen previa que están en la parte superior o a la izquierda de ellos, como se ve en esta diapositiva. ¿Esto qué permite? Que cuando yo vaya a calcular un área, que es lo que se hace cuando se analizan los descriptores o los kernels, cuando yo vaya a mirar un área específica dentro de la ventana que se está analizando, no debo de sumar todos los píxeles que corresponden al kernel, sino que simplemente se reduce a una combinación de 4 valores, como se ve en esta diapositiva. Entonces, dado el caso que yo quisiera sumar esta área, como vemos acá, por ejemplo, este 3.7 representaría la suma de todos estos valores, ¿cierto? Cuando yo le reste este 1.7, voy a tener todos estos menos esta columna de acá. Y luego le reste este punto 5, voy a restarle esta columna de acá y esta columna de acá, pero entonces habría restado 2 veces estos valores y por eso debo de sumar este. Entonces miren que es un concepto muy sencillo, pero que permite un cómputo muy acelerado de los kernels. La imagen integral, además, hace una detección rápida de caras multiescala. Entonces, con eso me refiero a la detección de caras en distintos tamaños dentro de una misma imagen. Para detectar las caras multiescalas, las implementaciones previas utilizaban una estructura que se denominaba pirámide de imágenes. Esa pirámide se generaba partiendo de la imagen que uno iba a testear y generaba varios niveles de rescalado y aplicaba unos filtros a la imagen del nivel anterior. Pero entonces construir esa pirámide implicaba un procesamiento previo a la detección y entonces eso generaba otro costo computacional alto. En cambio, en el trabajo de Viola y John, logra el mismo objetivo rescalando los kernels y utilizando una única imagen integral. Reescalar los kernel sigue siendo más rápido que calcular esa pirámide de imágenes de la que hablaba anteriormente.
En cuanto a los descriptores hard, los descriptores hard o kernels, estos descriptores en procesamiento digital de imágenes, también son llamados kernels convolucionales. Son usados para detectar la presencia de determinadas características en una imagen. Las ventanas bases del algoritmo de Viola y Jones son de 24 por 24 píxeles. Entonces, de estos 5 kernels simples que ven ahí en la diapositiva, se hacen diferentes configuraciones en tanto a la escala, a los tamaños y las posiciones dentro de la ventana. Todas las posibles configuraciones en esa ventana de 24 por 24 píxeles suelen superar a las 160.000 posibles configuraciones. Entonces, precisamente en el cálculo de estos kernels, de la convolución de estos kernels, es que está el valor de la imagen integral que les explicaba anteriormente, porque toda el área que está bajo la zona blanca y toda el área que está bajo la zona negra suele analizarse para ver qué tanta similitud tiene la imagen que está bajo el kernel con el kernel como tal, a ver si coinciden y así dar un grado de similitud entre la imagen y el kernel y poder decidir si ese kernel describe a la imagen en la ventana o no. Los kernels son muy sencillos, pero suelen describir ciertas zonas de la cara que tienen características muy determinadas. Por ejemplo, la zona de los ojos suele ser más oscura que la zona de los pómulos, mientras que en la zona del puente de la nariz también suele ser más brillante que la zona de los ojos. Básicamente, en ese tipo de diferencias de luminosidad es que se basan los kernels hard para poder describir qué imágenes son rostros o no. Entonces, ¿cómo se calculan? Como pueden ver acá, lo que pasa es que se hace una sustracción de los píxeles o de la suma de los píxeles que están bajo la zona negra del kernel a la suma de los píxeles que están bajo la zona blanca del kernel. Usando la imagen integral, es muy fácil pues hacer el cálculo de estas áreas como lo expliqué anteriormente. O sea, para cada cuadrado, por ejemplo para la zona negra, se requieren 4 accesos a la matriz de la imagen integral. Pero cuando hay cuadrados contiguos, por ejemplo el blanco con el negro, pues solo se requerirían para calcular todo el valor de este kernel, se necesitarían 6 accesos, o si es el de 3, que, como el que vemos acá, en esta zona de acá, se necesitarían solo 8 accesos. Entonces se vuelve y se confirma que el uso de la imagen integral es una ventaja grandísima a la hora de hacer todo este tipo de cálculos necesarios para evaluar los kernels. Obviamente, de todas esas posibilidades de configuraciones de kernels que se pueden hacer en las ventanas y en las subventanas que se van generando y que se van ampliando, no se necesitan todos. Entonces, habrán unos procesos de entrenamiento, habrán una base de datos de entrenamiento que me permite elegir cuáles son los mejores descriptores que me permiten decidir si lo que está contenido en una ventana, una subventana, es o no un rostro. Ya de esta parte, entonces se encarga mi compañero, donde está la parte de LADABUS y los clasificadores en cascada. Como mencionaba mi compañero, después de la parte de descriptores hard se tienen muchas características, unas relevantes y otras no tanto. Lo que queremos es escoger esas características relevantes y eliminar esas características o los descriptores hard que son irrelevantes. ¿Por qué? Porque entre menos características tengamos, menos va a ser el costo computacional que tengamos en nuestro algoritmo. Y para ellos, para diferenciar entre cuáles son los relevantes y cuáles no, vamos a usar una máquina de soporte adaptativo llamada ADAOST. Como puedes ver en este ejemplo,
La característica tipo bar de la izquierda aporta información significativa debido a los cambios de intensidad en la nariz respecto a los lados de ella. Y como vemos en el descriptor hard de la derecha, este no aporta información relevante, porque la intensidad del labio no es muy alta, entonces, o no varía mucho. Entonces la idea con esta máquina de soporte adaptativo es eliminar estos descriptores hard y darle prioridad a estos de acá, así disminuyendo el conjunto de características y disminuyendo por ello el tiempo computacional del algoritmo. Lo del lado funciona de la siguiente forma. Primero se hace la elección de un filtro débil. Un filtro débil es el que permite una probabilidad de error aleatoria, generalmente de un medio. Después de ello se toma un conjunto de entrenamiento con N imágenes ya etiquetadas, que podemos saber con dónde está el rostro y dónde no, y se le asigna un peso a cada una de las imágenes, todos los pesos deben ser iguales, y ese peso se recalcula dándole prioridad cuando los filtros se equivocan y no logren detectar que hay un rostro. Entonces le vamos a dar mayor prioridad a donde se presenten esos errores. Después, con los filtros que mejor lo hayan hecho, que mejor hayan clasificado todas las imágenes, se construye un clasificador más robusto. Vamos a ver con más detalle en el siguiente ejemplo. En este ejemplo vamos a suponer que queremos clasificar los símbolos menos de los símbolos más. Para ello vamos a usar varios clasificadores débil. Este sería el primer clasificador débil, que lo que va, miren que el conjunto de los menos tiene un error porque incluyó un más. Al igual que el más tiene dos errores porque incluyó dos menos. Pero ¿qué pasa si hago una combinación lineal de un filtro débil, otro filtro débil, otro filtro débil? En este caso voy a obtener un filtro más robusto que me va a permitir diferenciar bien en cada uno de los conjuntos del menos y del más. Entonces, eso es lo bueno de este algoritmo. Son filtros muy sencillos con un tiempo de computacional muy bajo, pero en conjunto construyen un clasificador más robusto. Después de que ya tenemos el ADOS, el clasificador robusto y los hard que vamos a usar, los descriptores hard que más relevantes, vamos a hacer uso de los clasificadores en cascada. ¿Por qué? Recordemos que como la mayor parte de la imagen no contiene un rostro o no se espera que contenga un rostro, se va a eliminar rápidamente los segmentos que no tengan un rostro. Entonces, estas etapas van cambiando el nivel de umbral del clasificador fuerte que previamente hicimos con el ADOS, van cambiando el umbral para, si es muy poco probable que haya una imagen, que haya un rostro en ese segmento de la imagen, se elimina inmediatamente el segmento y se pasa al siguiente. Pero si hay una probabilidad, o si se supera ese umbral pequeño, pasa a la siguiente etapa, el filtro en cascada con un umbral más alto y la misma metodología. Si no se logra, si no pasa el umbral, se elimina ese segmento y se pasa al siguiente y se vuelve a repetir el proceso. Pero si pasa a la siguiente etapa, obteniendo en la etapa N o al final de la etapa un filtro con una buena discriminación que nos permite identificar dónde hay un rostro y dónde no. En esta etapa es importante fijar cuántas etapas, en esta parte, perdón, del algoritmo es importante fijar el número de etapas de la cascada, fijar el número de filtros débiles en cada etapa y umbralizar cada clasificador fuerte en las etapas. Ahora ya vimos que es una imagen integral, los descriptores hard, el ADOS y los clasificadores en cascada. Ahora vamos a ver cómo funcionan todos para lograr detectar el rostro. Como vemos en este diagrama de flujo, vemos que dentro de la imagen se hace la representación en escala de grises, se hace una representación de la imagen integral, se le sacan sus descriptores hard con muchas características, se hace uso de lados y se sacan las características más relevantes. Después se pasan los filtros en cascada y muchos de los segmentos de la imagen son ignorados, quedándonos con los segmentos donde posiblemente esté el rostro. Y aquí escogemos el que mejor se adapta a nuestras necesidades o el que mejor se adapta a donde hay uno, que más sea probable que haya un rostro. Vamos a ver el siguiente video para mostrar ello. Acá tenemos a una modelo que se llama Elena. Vamos a tratar de identificar el rostro en la imagen. Como pueden ver, el algoritmo empieza a correr una subventana donde empieza a correr todos los descriptores hard. Que lo que están haciendo es tratando de averiguar dónde está la imagen. Aquí vemos que ya se empiezan a crear subventanas, que son las del final del filtro en cascada, para poder ver que ahí posiblemente hay un rostro. Vemos que se crea una pequeña subventana y cuando termina esa subventana de recorrer toda la imagen, se crea una subventana más grande, porque los rostros pueden ser de diferentes tamaños, hasta que se va centrando todas las subventanas en el rostro y después elige la subventana que mejor se acopla al rostro, como podemos ver ahí. Bueno, la estructura del código es, primero se configuró la cámara, después de ello se tomó pues una foto,
y se hace uso de esta función de MATLAB que por defecto detecta rostro, pero se puede configurar para detectar nariz, boca, ojos, ojo derecho, izquierdo o parte superior del cuerpo. Después de eso se le aplica este modelo que sale de esta función a nuestra imagen que habíamos tomado del video. Se le pone un rectángulo donde está el rostro sobre la imagen y se pone la etiqueta face. Y esos son los resultados. Acá podemos ver que discrimina muy bien donde hay un rostro y donde no, y sin importar si el tamaño, sin importar si tenemos gafas o tenemos una gorra, como en el caso de mi compañero. Este algoritmo tiene una probabilidad de verdaderos positivos del 99.9%, porcentaje, perdón, y de falsos positivos del 3,33%. Debido a la geometría de los descriptores HAR, el algoritmo se hace susceptible a este tipo de fallas. Por ejemplo, si la cabeza está muy inclinada, el descriptor no alcanza a notar que hay un rostro, porque, digamos, pensemos en el ejemplo donde teníamos el de la nariz. Acá se tendría, digamos, el HAR, donde está aquí la parte blanca y la parte negra, pero aquí no se puede ubicar bien en este rostro. Por ello, aquí se tiene esa falla. Y después, si digamos le tapamos una parte del rostro, no va a poder identificarla. Porque si al rostro le falta la boca, no va a dar lo suficiente los filtros en cascada para que supere ese umbral y se pueda detectar ahí un rostro. Las líneas futuras serían sistemas de verificación de identidad, análisis de enfermedades neurodegenerativas a partir del rostro, análisis de sentimientos y emociones y segmentación del rostro. Ya con este algoritmo tenemos la pequeña parte de la imagen donde está el rostro. Ya posteriormente se analiza la pequeña imagen para poder hacer todas esas líneas futuras que presentamos. Acá tenemos la bibliografía, que la más importante sería pues, el paper de Greeley-Jones. Y tendríamos también la webgrafía, acá tenemos el video que les mostramos. Muchas gracias por la atención.